Pues con puntualidad británica les damos la bienvenida a una nueva sesión del ciclo de conferencias sobre la antigüedad grecolatina que organiza la sección salmantina de la Sociedad Española de Estudios Clásicos juntamente con la Biblioteca Pública del Estado de Salamanca, con la Biblioteca de la Casa de las Conchas. Ya saben que el ciclo de este año 2023 tiene por tema el teatro espejo de la vida de Grecia y Roma a nuestros días, y en el día de hoy contamos con la presencia del profesor Antonio Álvarez Querra, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Alcalá, de la que también en su día fue vicerrector, y entre los clasicistas el profesor Álvar no necesita presentación, y quizá entre los aquí presentes, los asiduos de este ciclo, tampoco, porque el profesor Álvar nos acompañó en el año 2015 en el ciclo de Ciudades del Mundo Antiguo y fue precisamente el encargado de presentarnos la ciudad de Roma. Aún así, nos sobran algunos datos para introducirlo sobre su trayectoria profesional que nos ayudan a comprender por qué está hoy aquí. Es, ya lo he dicho, catedrático de Filología Latina en Alcalá. Se formó en la Universidad Complutense y en Nueva York, en Lovaina, en París. Ha sido profesor antes también en la Universidad Complutense, en su alma mater, y en la Autónoma. Y es especialista en poesía latina, en Catulo, en Virgilio y en Ausonio, y precisamente en el año 1992 recibió el Premio Nacional de Traducción por traducir los poemas de Ausonio en la Biblioteca Clásica Gredos. Es también especialista en epigrafía de la península ibérica y ha participado y coordinado desde Alcalá una parte de los volúmenes del Corpus Inscriptionum Latinarum y también ha escrito sobre ello un precioso libro a propósito de las inscripciones sepulcrales en Mérida, y es un experto en teatro romano. Es el coordinador de esta obra que tienen ustedes aquí, Ayer y Hoy, el Teatro Clásico, en la que él mismo tiene un capítulo dedicado a los textos latinos sobre teatro, y en la que hay un bellísimo recorrido visual por los teatros grecorromanos que tiene la particularidad de que las fotografías que aparecen ahí de teatros de Grecia, de Italia, de España, de Francia, de Croacia, de Libia, de Turquía, son todas suyas, porque esa es una de sus cualidades quizá no tan conocidas. Es un excelente fotógrafo, lo cual le facilita mucho la labor a la hora de publicar, porque el copyright es suyo. Y, en fin, el profesor Álvar fue presidente nacional de la Sociedad Española de Estudios Clásicos entre los años 2000 y 2007. Sigue siendo un muy activo miembro de la misma, atiende a una gran cantidad de solicitudes que le llegan para organizar cursos, para dar conferencias, para organizar viajes, y esa es otra de sus cualidades quizá ocultas para parte de este público, y esto es una cuña publicitaria a propósito de los viajes que organiza la Sociedad Española de Estudios Clásicos, porque él ha sido durante mucho tiempo organizador y guía, de ahí tantas fotografías de esos viajes. En fin, y en Salamanca le estamos muy agradecidos, la sección local, porque ya digo, se ha prestado siempre a acoger las invitaciones que le hacemos para participar en este ciclo. En el 2017 también nos acompañó como conferenciante en el acto académico in memoriam del profesor Gregorio Hinojo que organizamos con la Universidad de Salamanca. Este verano vendrá también al Congreso Español de Estudios Clásicos. En fin, seguro que van a disfrutar de este amenísimo conferenciante. Doctor Álvar, tiene usted la palabra.
Muchísimas gracias, Adelaida, por estas amabilísimas palabras que están dictadas seguramente desde la amistad. Debo decir, no obstante, que te ha faltado solamente una cosa en mi currículum, y es que mi familia dice que me salen muy buenas las paellas, ¿eh? Porque es que además me gusta cocinar, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo agradezco de corazón a la Sociedad Española de Estudios Clásicos, a la Delegación de Salamanca, que me hayan invitado a estas jornadas para hablar de teatro. Ahora les contaré algo al respecto. Y me siento siempre muy a gusto en Salamanca, siempre me siento muy querido, muy bien acogido, quizás porque mi padre estudió aquí. El nombre de mi padre está en alguno de los muros de la Universidad de Salamanca. Este año hubiera cumplido 100 años y él siempre nos habló con muchísimo respeto y con muchísimo cariño de los años que pasó en Salamanca. Su amor hacia Salamanca es algo que hemos heredado todos sus hijos. Y naturalmente quiero agradecerles a ustedes que hayan venido en un día tan inhóspito como el de hoy. Y por tanto me siento particularmente obligado a no aburrirles demasiado, que les compense haber salido de casa con este viento y esta lluvia, que por otra parte ya venía bien, ¿eh? Yo no me quejo, ya venía bien, que hemos pasado un verano con mucho calor y muy largo, ¿no? Bien, vamos por tanto ya a la cuestión que nos trae hoy aquí. El teatro romano a vista de pájaro quizás les pueda parecer a ustedes un título de conferencia un poco sorprendente. Y es que cuando me propusieron hablar de esto, yo pensé que más que hacer una conferencia académica en la que, bueno, les contara yo a ustedes pues quién era Plauto, quién era Terencio, qué géneros había, algo diremos de todo eso, pero sin detenernos demasiado, siempre a vista de pájaro, en vez de hablarles a ustedes de estructura de las comedias pues me pareció que podía resultar más interesante que una persona como yo, que ya lleva más de 45 años de profesor universitario y que, en fin, ya está viendo la puerta de salida, aunque no lo aparente, porque me di Photoshop antes de salir de casa, pues que les cuente esas cosas que a mí personalmente me parece que son dignas de recordar porque no se cuentan demasiado o quizás no se conocen, a propósito del teatro en la antigüedad y en Roma en particular. Fíjense, es evidente que el teatro es un género literario particularmente diferenciable de cualquier otro, porque es que es un género literario que exige un espacio específico o que ha generado un espacio específico para producirse. Y es un género literario, por otra parte, que no basta con tenerlo escrito, hay que representarlo. Por tanto, nosotros, cada vez que nos enfrentamos a una obra de teatro, o al teatro en general, podemos enfrentarnos desde un punto de vista, digámoslo así, puramente arqueológico, cómo eran los espacios en los que se representaba. Voy al teatro, cómo era ese espacio al que se iría si un romano dijera a su familia voy al teatro. Es evidentemente, si nos referimos al teatro, es también un género literario, hay que hablar de los textos, algo hay que decir de los textos, pero ni los espacios ni los textos serían nada si no se representaran. Es decir, el teatro cobra toda su plenitud cuando es representado. Por tanto, cuando se habla del teatro en Roma, pues algo hay que decir a propósito de las representaciones, porque si no nos quedaríamos un poco cortos. Bien, vamos a ir, por tanto, a este teatro. Aprovecho la ocasión para utilizar este bellísimo cuadro de un pintor que a mí me gusta muchísimo para ilustrar cualquier aspecto del mundo antiguo, Alma Tadema, el frisón Alma Tadema de finales del siglo XIX, principios del XX, y que él tuvo también la ocurrencia, en un momento determinado, de imaginarse cómo podía llegar en un momento determinado la sociedad romana a un teatro, a ver un espectáculo teatral. Bien,
Lo primero que voy a hacer es alguna reflexión sobre los espacios. Ya verán, no es una conferencia demasiado sistematizada. Voy a apuntar algunas ideas, algunas cosas, incluso si me permiten algunas ocurrencias mías a propósito del teatro en la antigüedad, y si a alguno le vienen bien y le permiten pensar en ellas, pues ya me daré más que por satisfecho. Fíjense, en el mapa que yo conozca más completo sobre los teatros grecorromanos en los 3 continentes en donde los hay, en el europeo, en el asiático y en el africano, bueno, pues se contabilizan aquí varios centenares de teatros, unos 250 teatros. Debo decirles que esta imagen está absolutamente falta de poner al día. Miren, pongamos por ejemplo, Argelia, no Algeria, bueno, Argelia, para nosotros Argelia. No hay ni uno. Bueno, Argelia está llena de teatros romanos. Nosotros hemos tenido la ocasión, los que han venido conmigo a los viajes, de pasearnos por Argelia, y hemos visto teatros absolutamente fantásticos, pero fantásticos, como no se ven en otros lugares. Es difícil ver en otros lugares un teatro como el de Guelma, por ejemplo, ¿no? Pero no solo, ¿no? Si vamos a Tingaz, o si vamos a Jemila, o si vamos a Hipona, a Annaba, o si vamos a... Pues, por todas partes hay teatros. Vean ustedes, por ejemplo, en el sur de Turquía, en la costa licia, ese conjunto de teatros que hay ahí. Bueno, pues sepan que se quedan cortos. También hicimos nosotros un viaje, 10 días, y en 10 días, sin ir a teatros, sin ir a ver teatros, vimos 28 teatros. En 10 días, 28 teatros romanos y griegos, romanos y griegos. Bueno, pues faltan teatros en España, faltan teatros en la Galia, faltan teatros, pues por todas partes, ¿no? En Libia ponen 3, en Libia hay unos cuantos más. Es decir, este mapa, si se actualizara, habría que aumentarlo por lo menos un 25% los teatros conocidos. Todavía están apareciendo teatros en algunos lugares. Por ejemplo, en Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares parece que se tiene ya localizado el teatro romano. Es decir, que se siguen descubriendo teatros romanos. Unos 400 teatros, pongamos así, a ojo de buen cubero. 400 teatros. Eso, evidentemente, es un signo distintivo de una civilización. Es decir, no se construyen 400 teatros, porque construir un teatro no es barato, por cierto. Vitruvio esto lo tenía muy claro. En su tratado de arquitectura, pues establece que hay 3 tipos de teatros por sus tamaños y da los precios de coste de cada teatro, en fin, lo que podía costar poco más o menos construir un teatro, y da las instrucciones de cómo se construye un teatro, ¿no? Es decir, hasta ese punto tenemos documentación, información sobre los teatros en la antigüedad. Bueno, pues es un signo distintivo de civilización, es decir, moverse por el mundo antiguo en época grecorromana y particularmente en época romana imperial, que era cuando con más comodidad se podía uno desplazar por el mundo mediterráneo, siglo I, siglo II, siglo III, bueno, IV después de Cristo. En cualquier lugar a donde iba una persona, pues se encontraban elementos de civilización, como unas termas, eso no podía faltar en ningún sitio, un teatro, por supuesto un foro, en el foro tenía que haber una basílica. Es como si nosotros nos moviéramos por España y supiéramos que estamos en un lugar civilizado cuando encontramos un Corte Inglés. Si no encontramos un Corte Inglés, algo malo ocurre. Esa ciudad todavía no ha alcanzado el grado de civilización necesario para que nadie se lo tome como un efecto publicitario. Podría decir Zara. Bueno, pues es que yo consumo más en el Corte Inglés que en Zara por razones obvias. El teatro es un elemento absolutamente distintivo de la civilización grecorromana y en particular de la civilización romana. Claro, el teatro ha nacido en Grecia, y lo saben todos ustedes, más que sobradamente. Este es el ejemplo, en fin, el primer teatro estable construido, el teatro de Dioniso en la Acrópolis de Atenas, en la ladera de la Acrópolis de Atenas.
Fíjense ustedes, bueno, nosotros lo contemplamos ahora, aunque es un teatro griego, en su forma que tuvo, más o menos, en época romana. En época romana. Es decir, los teatros griegos, muchos teatros griegos que vemos en la actualidad, han sido rehechos, reconstruidos, remodelados, engrandecidos, monumentalizados, etcétera, en época romana. Quizás veamos alguna imagen que explique esto. Miren ustedes, este teatro tenía capacidad para 25.000 espectadores. Lo mismo que la Plaza de Toros de las Ventas, pero es la mitad. La Plaza de Toros de las Ventas es un círculo. 25.000 espectadores. Permítanme ustedes que les dé estos datos porque creo que ayudan a entender de qué estamos hablando. La ciudad de Atenas tenía 50.000 habitantes, se calcula, en el siglo V antes de Cristo. Unos 50.000 habitantes. 25.000 puestos en el teatro. Es decir, no es un lugar a donde vayan unos cuantos de vez en cuando, ¿no? Es un lugar fundamental en la vida de la sociedad. Es un lugar que define la vida de la sociedad. Y obviamente a partir de este teatro de Dioniso en Atenas, bueno, pues el espectáculo, el ritual, porque todo esto nace en un contexto religioso, como ahora verán, pues se extiende por todo el mundo griego, y no solamente por el mundo ático o jónico-ático, sino que es de sobra conocido que en una ciudad doria, enemiga de Atenas, como era Siracusa, pues había un teatro fantástico, y a los siracusanos les encantaban las tragedias atenienses. Y gracias a que los presos de la temeraria expedición que organizó Alcibíades contra Siracusa en la guerra del Peloponeso, en la que acabaron prisioneros en las latomías un montón de atenienses, gracias a que esos atenienses se sabían coros enteros de las tragedias de Eurípides y eso le encantaba a los guardianes de las latomías, pues pudieron sobrellevar, en fin, el durísimo cautiverio al que se vieron sometidos, ¿no? Porque esos guardianes querían escuchar más coros y eran sus enemigos, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Bueno, ¿qué les voy a decir del teatro de Epidauro? El teatro de Epidauro, 18.000 espectadores. El teatro de Epidauro está construido en una ciudad sanitaria. Sí, Epidauro no es una ciudad. Epidauro es una ciudad sanitaria, es un centro a donde iba la gente a curarse, a sanarse, como luego veremos el Asclepeion de Pérgamo. Lugares donde que están construidos, digámoslo así, en medio del campo, para que la gente pueda llevar allí una vida sana. Bueno, pues uno de los elementos de la terapia que se practicaba era la contemplación de obras teatrales. 18.000 espectadores en una ciudad sanitaria. Vean ustedes, es que cuando uno contempla una tragedia ve que los ricos también lloran. Y si es una comedia, pues ayuda a divertirse un rato. Es un elemento también terapéutico, fíjense ustedes. En un santuario, porque al fin y al cabo esto es un santuario en honor al dios Asclepio, consagrado a la medicina. Un teatro de 18.000, es que uno no entiende muy... Bueno, pues es que esto forma parte esencial, estructural, fundamental de la vida de los griegos. Vean ustedes este teatro de Pérgamo. ¿A quién se le ocurre montar un teatro así? Sí, bueno, yo supongo que más de uno se despeñaría. Vean, aquí abajo se ve la escena que pusieron los romanos a este teatro griego en la ladera, aprovechando la ladera. Yo creo que los romanos pusieron esa escena no para hacer un teatro a la romana, sino para evitar que la gente llegara al fondo del valle rodando, ¿no? Para pararlos ahí, ¿no? Porque teatro Pérgamo, una de las ciudades helenísticas más importantes en el siglo II antes de Cristo, un teatro formidable, no se podía vivir sin teatro. Ahora estamos en Turquía, ¿no? Tenemos teatros en lugares insospechados. Este de Pinara, a donde hay que llegar después de andar un buen rato a pie, porque allí no se puede llegar con un vehículo, bueno, un todoterreno todavía, ¿no? Pues nos encontramos, no sabemos quién iba a este teatro. Un teatro que está tal cual lo dejaron allí, el último que se marchó apagó la luz y allí dejó este teatro, porque no sé
yo creo que no está ni excavado, ¿no? Está simplemente allí dejado por cierto, en un territorio que ni siquiera es griego, que es licio, porque evidentemente esta es una experiencia civilizadora que inmediatamente es adoptada incluso también por pueblos que no son específicamente griegos y que les parece esto maravilloso y lo utilizan, bueno, pues se supone que para hacer representaciones teatrales, también para otras muchas cosas, pero construyen sus teatros, y construyen sus teatros. Pero vean ustedes, este es el grandioso teatro de Mileto, pero hay que tener en cuenta que en el momento en que nosotros vemos aquí estos corredores con bóveda de medio punto, ya nos ponemos sobre aviso y ya nos damos cuenta de que todo esto es romano. Es decir, lo griego es exclusivamente la Immacabea, la parte baja, era un teatrito pequeño, pero los romanos han construido un teatro enorme, solemnísimo, ahí, y se ve porque los griegos no utilizan el arco de medio punto en sus construcciones. Esto es construcción romana, un teatro griego que ha sido redimensionado, reorganizado en época romana, porque esa experiencia civilizadora que inventan los griegos es una experiencia que se mantiene y se transmite durante siglos, que la adopta Roma con total naturalidad y continúa creando teatros. Fíjense ustedes con qué calidad están hechos los asientos del teatro de Mileto, este que les estoy enseñando, abocinados para recuperar el sonido, en fin, todas estas cosas que seguramente les habrán contado a ustedes en más de una ocasión. Esta es otra visión del teatro de Mileto. Por cierto, es muy curioso que después de la reforma del teatro griego en teatro romano, se hace una tercera reforma y se convierte en realidad en un edificio que suplanta, que sustituye, esto es muy típico de los teatros griegos de Turquía, al anfiteatro romano. Es curioso que en Turquía no hay anfiteatros, no hay plazas de toros, digamos, no hay coliseos, ¿no? Hay teatros que, como ven ustedes, se les han suprimido las gradas inferiores y se han hecho ahí unas barreras, digámoslo así, como en las plazas de toros, para poder hacer ahí venaciones o espectáculos de combates de gladiadores, etcétera, en lo que antes había sido pura y simplemente un teatro. Esto mismo lo estamos viendo, bueno, este es el Asclepeion de Pérgamo, lo mismo que el de Epidauro en la zona del Peloponeso, este está en la zona de Turquía, en el Asia Menor. Bueno, pues de nuevo allí en un centro sanitario, una ciudad sanitaria, pues hay un teatro, porque el teatro se considera, como ya he dicho, un elemento indispensable para la sanación. Esto es lo que ocurre en ámbito griego y en ámbito romano, sin embargo. ¿Cómo llega el teatro a Roma? ¿Cómo se apropian los romanos de esta experiencia civilizadora de Grecia? Pues si leemos las periocas, es decir, los resúmenes de los libros que no se han conservado, algunos de ellos, muchos de ellos, de Tito Livio, pero sí sus resúmenes, era muy costoso copiar toda la obra, 145 libros, imagínense ustedes, 145 rollos de pergamino para una obra, en fin, eso es un poquito exagerado, casi más que les pasa Calpe, que la enciclopedia es pasa Calpe, ¿no? Bueno, pues entonces muy pronto se hicieron resúmenes. Se cuenta que los penosos acontecimientos de los años 366 a 342, penosos acontecimientos porque estuvieron de pandemia, es decir, ahora no vale quejarse, que para nosotros la pandemia empezó en el 2020 y estamos solo en el 2023 y ya hemos bajado la guardia. 366 a 342 duró la pandemia en Roma en ese momento, ¿no? Se estimuló las primeras representaciones teatrales en Roma como remedio terapéutico. Vean ustedes, también en Roma, a mediados del siglo IV a.C., se hacen representaciones teatrales, porque dice en esos resúmenes que el pueblo se vio afectado por una epidemia a la que hizo famosa la muerte de Furio Camilo, un personaje importantísimo en la historia de Roma. Bueno, no se le dio mucha importancia a esa epidemia durante unos cuantos años, pero cuando ya se muere Furio Camilo, que era un tipo, bueno, como si se hubiera muerto Messi o Cristiano Ronaldo ahora, bueno, pues entonces dijeron, oye, esto no puede seguir así, esto va en serio, esto es peligroso. Y entonces los romanos piensan que han perdido el favor de sus dioses y entonces
buscan en los pueblos de alrededor remedios para esa pandemia que dura tanto tiempo, que causa tantos estragos en la ciudad, y buscan a ver qué utilizan esos vecinos suyos para granjearse el favor de los dioses, bueno, y descubren que los griegos hacen unas cosas muy curiosas en honor a Dioniso, bueno, en honor al dios Asclepio, y entonces deciden, para buscarle remedio a esta pandemia, incorporar prácticas religiosas novedosas. Los romanos eran muy conscientes de que la incorporación del teatro a su propia cultura es la incorporación de una práctica religiosa. No es la incorporación de un espectáculo, es la incorporación de una práctica religiosa. Y se celebraron entonces por primera vez unas representaciones teatrales. Este texto de Tito Livio es un texto que plantea muchísimas más preguntas que respuestas. Nos da un dato interesantísimo. Hay constancia, al parecer, de que ya se hicieron representaciones teatrales con ocasión de una pandemia, como un ritual religioso, en torno al 342 a.C. Es decir, en vez de sacar a la Virgen para pedir, o al santo para que traigan agua, pues se hace una representación teatral a ver si se acaba la pandemia, ¿no? Bueno, pues, pero ¿y qué tipo de representaciones harían? ¿Y en qué lengua? ¿De dónde las traerían? ¿Y quién prepararía todo aquello? ¿Quién haría la representación? ¿Los actores? ¿De qué iría la cosa? Ni idea. Nos plantea más preguntas que respuestas da este texto. A mí me parece un texto particularmente interesante al que no se le da mucho, porque fíjense ustedes, Plauto todavía tiene que esperar 100 años antes de nacer. Aún faltan 100 años para que nazca Plauto. Es decir, esto es muchísimo antes de que nazca Plauto, el gran comediógrafo romano, no el primero que escribió una obra de teatro en Roma, del que tengamos noticia que escribió una obra de teatro, pero los que le precedieron pues son contemporáneos suyos, ¿no? Es decir, no hay que... Bueno, pues 100 años antes parece ya que los romanos ya empezaban a echarle un vistazo a ver lo que hacían los griegos, a los que consideraban superiores culturalmente, y tratan de imitar. Al fin y al cabo había ciudades griegas en la propia Italia, había ciudades, ya he mencionado a Siracusa, con un teatro, por cierto, el teatro de Siracusa del siglo V a.C., también como el teatro de los más antiguos, el de Siracusa en Sicilia. Bueno, pues los romanos toman esos modelos griegos. Pero fíjense, en el año 200 a.C., precisamente para celebrar el final de la Segunda Guerra Púnica y el hecho de que los romanos hubieran salido victoriosos sobre los cartagineses, dice Tito Livio que aquel año se celebraron unos juegos escénicos romanos magníficos y bien organizados. No hay continuidad de estos otros que les he hablado de 150 años antes. No parece haber continuidad, no tenemos testimonios de que esto ocurriera. Y entonces, gracias a los ediles curules Lucio Valerio Flaco y Lucio Quincio Flaminino, se celebraron unos juegos, organizaron unos juegos escénicos. Entendemos que debían ser representaciones de algún tipo, tampoco sabemos exactamente en qué consistieron, durante 2 días. Y además se distribuyó entre el pueblo una enorme cantidad de trigo que Publio Escipión había enviado desde África al precio de 4 ases la medida, ganándose por ello su confianza y su afecto. También los juegos plebeyos fueron celebrados 3 veces de principio a fin por los ediles plebeyos, que tras desempeñar el cargo de edil había sido elegido. Y también se celebró, con ocasión de los juegos, un banquete en honor de Júpiter. Es decir, para celebrar la enorme victoria de Roma en la Segunda Guerra Púnica sobre los cartagineses, se montan unos grandes festejos en el 200 a.C., en los que hay varios eventos, pero entre ellos ya se organizan, como Dios manda, unos juegos escénicos, teatro. Ya está componiendo sus obras de teatro Plauto en este momento. Puede ocurrir que alguna de estas obras de Plauto hubieran visto a lo mejor ese Poenulus, o vaya usted a saber, en estos juegos escénicos, ¿no? Pero en los primeros momentos de las representaciones escénicas en Roma, y cuando hablo de los primeros momentos estoy hablando ya hasta bien entrado el siglo II a.C., este es un texto de Valerio Máximo, todo lo que se utilizaba para la ejecución de la representación luego se vendía públicamente al finalizar el espectáculo, y los espectadores debían de estar de pie para mostrar de ese modo las mejores virtudes del pueblo romano.
Eso de estar viendo una representación teatral sentados, eso es cosa de los flojos de los griegos. Los romanos vemos el teatro de pie. Ustedes, estoy seguro de que más de uno habrá conocido las plazas de toros llamadas portátiles. En los pueblos, que no se pueden permitir el lujo de tener una plaza de toros estable, pues se hacían representaciones, corridas de toros, en plazas de toros portátiles. Es decir, que había unos señores que se dedicaban a llevar eso. En fin, yo he visto toros en ese, vamos, para ser más exactos, en Castillejar, provincia de Granada. Así he visto yo toros en una plaza de toros portátil. Y bueno, pues esto es lo que eran los teatros en Roma. Es decir, estamos, fíjense, en el 154-153 a.C., este texto de Tito Livio se refiere a esa fecha, y en esa fecha se hacía una representación teatral, y todo lo que se utilizaba en la representación teatral se subastaba. Es decir, se colocaba debajo de un asta, de una lanza, subasta, eso es lo que significa la palabra subasta, lo que se coloca debajo de un asta y se vende públicamente, y bueno, y hasta la próxima. Y luego a la próxima construiremos otro. Como no había que hacer en graderíos, como todo el mundo estaba en una ladera, pues de pie, viendo la representación, pues había poca cosa que... En la época de máximo esplendor de los textos literarios, es la época también de Terencio, ya ha pasado Plauto, ya es la época de Terencio, los romanos seguían viendo el teatro de pie y en espacios perecederos, efímeros, que duraban lo que duraban la representación y luego se quitaban de en medio y fuera, ¿no? Creo que son datos que merece la pena volver sobre ellos porque se habla poco de estas cuestiones, ¿no? Fíjense, en el año 193 a.C., vamos a retroceder un poquito, poco después de que acabe la Segunda Guerra Púnica, el otro texto era del 200 a.C., este del 193, se organizan unos juegos escénicos y los megalesios y deciden, no se les ocurre otra cosa a los ediles curules, de hacer que en una parte del espacio estén los senadores y en otra parte los plebeyos. Por primera vez se separa por clases sociales al pueblo romano. Por primera vez en una festividad pública, y eso tiene lugar con motivo de unas representaciones teatrales, ¿no? Y claro, esto sienta muy mal. Hay mucha gente que se enfada. ¿Pero de qué van a estar los senadores? Claro, los senadores habían sabido montar un discurso, un relato sobre la victoria sobre los cartagineses, en el que lo que quedaba de maravilla era la magnífica gestión que había hecho el Senado romano de toda la guerra de la Segunda Guerra Púnica, y poco menos que el Senado romano se había apropiado ya no solo las tierras que había adquirido el Estado romano como consecuencia de las victorias sobre Cartago, sino que se habían apropiado, digamos, el relato de que gracias a ellos se había vencido a los cartagineses, y querían ellos naturalmente, inmensamente ricos como se habían convertido, con unos recursos fantásticos, una arrogancia también pareja de su éxito, pues que cómo iban a ir ellos a los espectáculos teatrales. ¿Desde cuándo, dice aquí, por qué al rico le fastidiaba tener un pobre sentado a su lado? Era un capricho nuevo y arrogante que no había deseado ni establecido con anterioridad el senado de ningún pueblo, dicen ellos. Bueno, no es exactamente así, en Grecia sí que se hacían también algunas divisiones. Por fin cuentan que hasta el propio africano, Escipión el africano, que siendo cónsul había promovido tal medida, fue uno de los que pretendía que el Senado tuviera, los senadores, los patricios tuvieran un lugar, asientos de honor, los veribip, al patio butacas, el resto que vaya al gallinero, se arrepintió. Y dice Tito Livio, esto lo dejo aquí, hasta ese punto es recomendable no cambiar nada de lo antiguo. Es mejor respetar las viejas tradiciones, a no ser que la experiencia las desaconseje de manera evidente. Esto es el pensamiento central del pueblo romano. Es decir, así piensan los romanos, ¿no?
mire usted, el homo novus es el peor insulto que le puede decir un romano a otro en un momento determinado, es que es amicus novi, amigo de lo nuevo. Eso es un insulto, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Amicus novi, con un desprecio total y absoluto, ¿no? Bueno, pues esto, fíjense, empieza a intentarse crear dentro de lo que es el espectáculo escénico y la representación un conato de diferenciación social, de utilizar políticamente el teatro en esas fechas tan tempranas. Bueno, en el año 179, podría poner más ejemplos, se celebraron también otros juegos escénicos, no están normalizados como ocurre en Atenas, los espectáculos teatrales, pero en Roma, pues a propósito de cualquier momento que hubiera que celebrar, bueno, pues ya se iban incorporando cada vez con más asiduidad los espectáculos escénicos, en el 79, antes del 179, para festejar los éxitos en las campañas de Hispania. Pero los cuantiosos gastos de unos obligaron a limitar los destinados a otros. Aquí, claro, los patricios vieron que esto era también, que estas cosas gustaban, estos espectáculos gustaban, y que esto era una ocasión magnífica de conseguir, pues, el favor popular, y por tanto hacían enormes dispendios en la organización de estos espectáculos, que luego, obviamente, si salían elegidos para los cargos del cursus honorum al que aspirasen, lógicamente se cobraban después, ¿eh? Esto no era nuevo bajo el sol, ¿no? Es decir, esto ya se hacía entonces. Estoy hablando de Roma. Pero vean ustedes, hay teatro, texto, hay representaciones, pero no hay teatros, no hay teatro edificio en Roma. El primer teatro que construyen los romanos es este que están ustedes viendo aquí, el Teatro de Pompeyo en Roma. Ya quisiéramos que se conservara así. Esto obviamente es un dibujo del Renacimiento, no se conserva el Teatro de Pompeyo. Ahora les enseñaré lo que se conserva el Teatro de Pompeyo. Vean ustedes qué edificio más majestuoso. Año 55 a.C. En este caso, Pompeyo lo que hace es urbanizar el campo de Marte, es decir, una región de la ciudad de Roma que no era habitable porque en ella había paludismo y había con frecuencia en las crecidas del Tíber provocaban que ese campo de Marte se llenara fuera una zona pantanosa. Era un lugar que se utilizaba, bueno, pues para prácticas militares, para ejercicios de soldados, etcétera, pero no se habitaba. Roma había crecido ya tanto en el siglo I a.C. que había que conseguir nuevos espacios habitables, y entonces Pompeyo inicia una labor extraordinaria de engrandecimiento del espacio urbano de Roma y decide hacer habitable el campo de Marte. Y para hacer habitable el campo de Marte, lo primero que decide es crear un teatro, el primer teatro estable construido por los romanos. Un teatro grandioso. Un teatro, han oído ustedes bien, les he dicho que el campo de Marte es una llanura, un espacio llano. Y es allí donde decide Pompeyo, en la ciudad de las 7 colinas, no escoge una colina para crear su teatro, a la manera griega. Decide crearle un espacio completamente liso, completamente llano, el campo de Marte. Y naturalmente entonces eso obliga a levantar una cavea desde los cimientos hasta arriba, con una grandiosidad que es absolutamente impensable e inimaginable en ningún teatro griego. Para los griegos, la base de la cavea es la colina, es el terreno de la colina. Este es el Teatro de Pompeyo. Si se hiciera una maqueta ahora de este teatro, esta es la reconstrucción que hacen los arqueólogos del Teatro de Pompeyo. Y vean ustedes, esto es lo que yo quiero que, una de las ideas fuerza que quiero yo dejarles, transmitirles esta tarde aquí, a propósito de lo que es un teatro romano. Vean ustedes, es algo que no se parece, iba a decir en nada, que se parece muy poco a un teatro griego, Y esto es una cosa que nunca me cansaré de repetírselo a todos los arqueólogos clásicos con los que tengo ocasión de hablar, y en algunas ocasiones de manera un poco áspera. Porque el teatro no es la cavea y la escena.
Un teatro romano es la cavea, la escena y el pórtico. Y así es como hay que entender este edificio. Y ahora trataré de convencerles a ustedes de esto. Es decir, cuando Pompeyo se plantea crear un teatro en Roma, un teatro a la romana, bueno, primero, no busca una colina, lo crea desde una llanura, en una llanura. Por tanto, tiene que levantar unas formidables estructuras arquitectónicas para las cuales los romanos ya están preparados, ya saben hacer arcos, ya saben hacer bóvedas, ya saben hacer estas cosas, vean ustedes, y hace lo que yo llamo, para mí este es uno de los edificios más importantes de la historia de la arquitectura universal. Lamentablemente yo soy catedrático de latín y por tanto que yo diga esto, nadie se lo toma en serio. Porque es, que yo sepa, el primer edificio polivalente. Verdaderamente, eso que ahora se pone tan de moda, hemos hecho un edificio polivalente, esos son los edificios que no suelen servir para nada. Pero hace Pompeyo un teatro. Fíjense ustedes, aquí hay un templo y aquí hay una sala de reuniones. Aquí fue asesinado César. Esto era el espacio donde se reunía el Senado romano, porque la curia que estaba en el Foro Republicano, que ustedes conocerán, en ese momento estaba muy avejentada, era muy venida a menos, tenían que... Entonces, provisionalmente el Senado romano se desplazó en el 55 a.C., imagínense ustedes, en este edificio tan espectacular, no habían visto los romanos una cosa así en su vida, luego verían otras muchas, pero esta es la primera. Y aquí se celebraron las reuniones del Senado. Y aquí, subiendo a estas escaleras, fue asesinado César. Tiene también su cosa que César fuera asesinado en el teatro de Pompeyo. Bueno, y aquí creó estos jardines. Estos jardines, no voy a hablarles a ustedes de los jardines en Roma, suelen ser monovarietales, cosa que ahora se aprecia mucho, el jardín. Estos eran de, si mal no recuerdo, de laureles. Estos eran todo laureles. Y esto se convirtió en el tontódromo de Roma. No hay nada más que leerse los epigramas de Marcial para darse cuenta de que este era el lugar donde le encantaba ir a los chicos y a las chicas romanas a pasearse por allí antes de las representaciones o sin que tuviera que ver con las representaciones, simplemente porque era un lugar agradabilísimo, allí estaba lleno de obras de arte, era un museo al aire libre, allí se ponían los buhoneros, se ponían los vendedores ambulantes, se podían comprar, no sé si salchichas, lucaniacas, y se podían comprar frutas y se podía comer en la calle. Esto era, en fin, el lugar de placer de la sociedad romana en este momento. Es decir, ya no estamos hablando, fíjense, este edificio, cómo está evolucionando en sus funcionalidades, cumple unas funciones terapéuticas, pero en este caso no porque en él se haga una representación de una comedia o una tragedia como en Epidauro, sino porque es un lugar donde se está muy a gusto, es un lugar donde la gente va a pasear, es un lugar, una vez que las ciudades se hacen tan grandes que se alejan de la naturaleza, hay que volver a meter la naturaleza dentro de la ciudad. Hay que crear parques, hay que crear jardines. Aquí Pompeyo les da a Roma, para que disfruten todos los romanos. Se lee uno, insisto, en fin, la literatura del siglo I después de Cristo y tal. Bueno, pues el teatro de Pompeyo aparece constantemente y el pórtico del teatro, porque es lo mismo, es el mismo edificio. No se puede concebir un teatro romano sin su pórtico. Vamos a ver miren ustedes, este es lo que queda del teatro de Pompeyo en Roma, exclusivamente la huella de la cavea en el trazado urbano, en la Piazza dei Satiri y en la vía de Grotapinta. Ahí es donde estaba levantada esa cavea, ese graderío del que les he hablado. Fíjense, cuando en la época del emperador Septimio Severo, a principios del siglo III, se hace un plano de la ciudad de Roma, pues los romanos también tenían planos de la ciudad, se hace la forma urbis severiana, urbis Romae, que es un plano, bueno, posiblemente tan grande como esta sala de mármol, en el que se graba el plano de la ciudad de Roma y se exhibía allí en Roma. Esta forma urbis severianas, del 203 al 212 después de Cristo,
se conserva en el Museo de la Civiltà Romana, no sé si ustedes lo conocen, en Roma, bueno, en el EUR, y ahí esta tabla de mármol gigantesca apareció fraccionada en más de 3.000 piezas que hubo que reconstruir como si fuera un puzzle, que por cierto lo han reconstruido arqueólogos españoles, y lo que mejor se conserva justamente es la zona en la que se representa el Teatro de Pompeyo. Y además es que no hay nada que inventar, se lo pone aquí, Teatrum Pompeii. Lo pone aquí. Bueno, pues está aquí la cavea y está aquí representado, obviamente, todo lo que era el peristilo, en fin, que les he enseñado antes en la maqueta. Esto en un plano antiguo. A propósito, por cierto, de este teatro, les voy a contar una anécdota que demuestra que los romanos no sabían hablar latín. Es decir, esto es un fake que se ha difundido por ahí diciendo que... Resulta que cuando Pompeyo decide inaugurar su teatro en el 55 a.C., decide inaugurarlo poniendo una solemne inscripción que recuerde el momento en que ese teatro se ha hecho y quién lo ha hecho. Y entonces cuenta Aulo Gelio, un escritor del siglo II después de Cristo, una anécdota divertidísima, porque no sabían cómo se escribía esa inscripción. Porque Pompeyo estaba en su tercer consulado. Y entonces dicen, ya saben ustedes las inscripciones romanas, dice, siendo fulanito de tal, cónsul por tal, y se dice su cursus honorum tal, se levantó, por ejemplo, en las inscripciones monumentales. Pero ¿cómo se dice cónsul por tercera vez en latín? Y entonces no sabían si se decía tertium o tertio. Gravísimo problema. Imagínense ustedes que en ese pedazo teatro se pone la inscripción que evoca el momento de su inauguración con faltas de ortografía. ¿Cómo se dice, tertium o tertio? Pues miren ustedes, se lo piensan y ven que los escritores antiguos, unos han dicho tertium o quartum, otros han dicho tertio o cuarto, y entonces acuden al que consideran el hombre más sabio de su momento para que les diga, oye, ¿se dice tertium o tertio? Y este es Varrón. Y entonces Varrón dice, persona en mi opinión más sabia que Claudio y Celio juntos, a otras autoridades que ha mencionado antes, Varrón indicó con toda claridad cómo había que decirlo. Él dijo claramente que se dice tertium, Varrón, pero no estaban convencidos. Y entonces le preguntan a otra persona también muy sabia, que era Cicerón. Y Cicerón no había nacido en Galicia, pero podía haber nacido, parecía gallego. Entonces Cicerón decide que si dice tertium va a molestar a unos y si dice tertio va a molestar a otros. Cicerón en estado químicamente puro, vamos, es decir, es el Cicerón dubitativo, Cicerón yo no sé si apoyar a Pompeyo, si apoyar a César, siempre llegaba tarde. Entonces aconseja que escriban simplemente tert, sin poner el final. Ni tertium ni tertio, tert. Y así lo ponen, y así se inaugura el teatro, tert. Pero sigue contando Aulo Gelio, la anécdota a mí me parece que no tiene desperdicio, que ahora, si vas al Teatro de Pompeyo, no aparece esa inscripción, porque el Teatro de Pompeyo se incendió en época de Augusto. Augusto lo cuenta en su Res Gestae, que él reconstruyó el Teatro de Pompeyo, y ordenó poner de nuevo una inscripción. Y fíjense ustedes lo que hizo Augusto. Para evitar meterse otra vez en este jardín de si se pone tertium o tertio, puso 3 palotes. Y así es como se sigue haciendo hoy. Así es como se sigue haciendo hoy. Es decir, se acabó eso de poner los numerales, porque no sabía, no lo sabía. Y luego nos piden a los profesores de latín que enseñemos latín, pero si ellos no sabían. Por eso tuvo que ir Quintiliano a Roma a enseñarles latín desde Calahorra. Bueno,
esta anécdota, bueno, para que vean ustedes qué cosas pasan en torno a un teatro, yo creo que son simpáticas, que son divertidas, ¿no? Aquí lo dice al final, dice, y es que muchos años más tarde, es la época de Augusto, al reconstruir la Escaena que se había derrumbado, la numeración de su tercer consulado no se indicó con letras, sino únicamente con la grabación de 3 rayas, y ahora es como se pone. Dice, por este motivo, añade Tirón, en fin, persuadió a Pompeyo para que no escribiera ni tertium ni tertio, sino que las letras de digitación llegaran solo hasta la segunda T, de manera que el sentido resultara claro sin escribir la palabra entera, y a la vez quedara latente la ambigüedad de la palabra. Me parece una anécdota verdaderamente fantástica de estas cosas que pasaban, en fin. Bueno, vean ustedes. Claro, el teatro romano, el teatro de Pompeyo, causa un impacto tan grande que inmediatamente se imita. Ya saben ustedes que inmediatamente en Roma se hacen otros 2 teatros, el de Marcelo y el de Balbo de Cádiz. Y Balbo decide hacer inmediatamente un teatro fuera de Roma, en su ciudad natal, en Cádiz. Los de Cádiz no se han enterado de la importancia que tiene este teatro. Yo estoy francamente indignado, porque es que yo he concursado con un equipo de arqueólogos y de arquitectos para reconstruir el teatro romano de Cádiz, y no nos han dado a nosotros, y por tanto tengo que hablar mal de los que han decidido esto. No han sabido apreciar la bondad de tal. Vean ustedes, no sé si ustedes conocen el teatro romano de Cádiz, aquí está la catedral, a la izquierda está la catedral, se ve el puntero, ¿verdad? Bien, aquí está el teatro romano, que se quiere ahora poner en valor, poniéndoles unos cristales y poniéndoles un centro de interpretación y esas cursiladas que se hacen ahora, pero vean ustedes el trazado urbano de la ciudad. Este teatro tenía su peristilo, y yo creo que no se puede hacer ahora una recuperación del teatro romano de Balbo. Fíjense ustedes, el primer teatro construido fuera de Italia. El primer teatro romano construido fuera de Italia, pero por el amor de Dios, ¿no se dan ustedes cuenta de que esto no es... Claro, dicen, wow, pero es que hay teatros mucho mejores. Pero si da lo mismo que hay teatros mucho mejores, es que este es el primero. El primero. Que, por cierto, el teatro de Balbo en Roma también está muy destruido. No sé si ustedes lo han visitado, pero está muy destruido, ¿no? Bueno, pues vean ustedes este trazado urbano que muestra, en mi opinión, de una manera clarísima, que era un teatro con peristilo. Bueno, puedo equivocarme. Vean ustedes el de Mérida. El de Mérida tiene su peristilo detrás. Y cuando se enseña el teatro romano de Mérida, no se enseña el peristilo. No se enseña el peristilo, pero oiga usted, si está usted enseñando el edificio, enséñalo entero, explíquelo entero. Pero vean ustedes las proporciones del teatro con respecto a las del anfiteatro. Pero que en la vista aérea creo que se ve claramente que ese edificio no se entiende sin el peristilo. Ahí lo tienen ustedes, otra vista de este teatro romano. Pero esta sería una reconstrucción, un dibujo que se hace del teatro romano de Mérida, ¿no? y del anfiteatro al lado. Este sería el aspecto del teatro romano de Mérida. El teatro romano de Mérida es el teatro más el peristilo. Insisto, en Cádiz, en Mérida, el teatro de Pompeyo en Roma, en Itálica, vean ustedes, ahí tienen ustedes el teatro con su peristilo alrededor, detrás de la Escaena. Aquí tienen ustedes el de Zaragoza, el teatro con su peristilo. El de Cartagena, el de Guadix, este se ha encontrado hace 5 años, se está excavando ahora. El de Guadix, aquí lo tienen ustedes, y los arqueólogos lo primero que se han dado cuenta es de que esto tiene aquí un pedazo de peristilo como la copa de un pino. Que no falla. Es que no se puede entender el espacio teatral romano si se ve exclusivamente desde la óptica griega. Es un edificio nuevo, es un concepto nuevo de edificio. Y aquí en España les estoy postando unos cuantos ejemplos. No digo que todos sean así, no digo que todos sean así. Ya he dicho que en muchos lugares los romanos aprovechan los teatros griegos y, claro, bueno, les ponen escenas, el peristilo si pueden, y en otros casos no. Pero vean ustedes en España. Y todo esto, yo estoy convencido de que es por influencia del teatro de Balbo de Cádiz.
Por eso no se puede obviar en una reconstrucción que se está haciendo ahora del Teatro Romano de Cádiz, todo ese espacio es como dejar la reconstrucción a medias. Veo que se me está pasando el tiempo. Bueno, aquí tengo, en fin, información sobre cómo aparece el teatro de Pompeyo en la literatura latina del siglo I después de Cristo, y la cantidad de gente dice, por estos pórticos, el pórtico, el de Pompeyo y el de las 100 columnas, buscaban también afanosamente los gorrones, su cena diaria, adulando a los patronos que se paseaban por ellos. Es que la vida de la ciudad pasa del foro, pasa vean ustedes, aquí está, en este lugar estaba decorado con frescos y esculturas, entre ellas la de una osa, en cuyas abiertas fauces estaba escondida la víbora que causó la muerte de un muchacho llamado Hilas. Esto es de un epigrama de Marcial, que se lo dedica a un chico que encontró la... Bueno, podríamos... Pero vean ustedes, cuando llegamos a otros lugares, este es el Teatro d'Orange en Francia, vean ustedes qué construcciones. Decía Luis XIV que la escena del Teatro d'Orange era la mejor muralla que tenía en su reino. 30 y tantos metros de altura, el equivalente a un edificio de 15 pisos. La escena del Teatro d'Orange. Y no es una ciudad importante. Vean ustedes lo que son los teatros en Roma, en época romana. Pero bueno, este es el interior, fíjense ustedes qué interior. Esto es inconcebible dentro de lo que es el concepto edilicio de un teatro griego, ¿no? Claro que el teatro romano nace del teatro griego, pero vean ustedes cómo se hacen las cosas ahora. Este es el de Bosra, en Siria, del que probablemente habrán oído ustedes hablar, pero les puedo traer aquí teatros el de Mérida, por supuesto, ¿no? Les puedo traer teatros de muchos lugares, ¿no? El de Gelma, que les he mencionado antes, el de Aspendos, que hemos visto nosotros en Turquía, bueno, en fin, los hay impresionantes. El teatro de Mérida se queda como, bueno, pues como un hermano menor al lado de todos esos que les estoy mencionando, que son cosas verdaderamente apabullantes. Claro, vean ustedes, cuando les enseñamos a los alumnos lo que es un teatro romano y les pintamos esto, no les estamos enseñando lo que es un teatro romano. A mí me gustaría que se sensibilizara el que me esté escuchando a este respecto. No sé si ha quedado claro después de lo que he contado, si es convincente lo que estoy contando o lo que no estoy contando. No me importa que ustedes se lo crean, yo sé que tengo razón. Bueno, se me está yendo el tiempo. Bueno, no hace falta decir, mármoles traídos de todo el imperio. Si ustedes vieran, este es del Odeón, de la orquesta del Odeón, un teatrito pequeño de Lyon, en Francia, con mármoles traídos de pórfido verde de Grecia, pórfido rojo de Egipto, mármol amarillo de Túnez, granito negro de Egipto, mármoles violeta y verde de Turquía, para hacer la orquesta de un pequeño teatro de una ciudad de provincias, de Lyon. Esto es algo absolutamente formidable. El dispendio que se hacía en la construcción de los teatros es una cosa verdaderamente formidable. Bueno, podría hablarles a ustedes de la acústica, en qué consistía, cómo conseguían los romanos hacer que la acústica funcionara. Evidentemente, algunos principios de ellos vienen de los teatros griegos. Ya les he enseñado el de Mileto con esa cavea donde el graderío está cortado en semicírculo. Pero bueno, dice Vitruvio, en el Tratado sobre la Arquitectura, nos da un curioso sistema, un micrófono, el micrófono que utilizaban los actores romanos, ¿no? Unos vasos de bronce que se colocan en los teatros, en unas estancias debajo de las gradas, con una matemática de distribución, en griego egeía, y se van componiendo diferentes sonidos para producir acordes musicales en el hemiciclo. Los vasos están separados por grupos en una cuarta, una quinta y una octava doble, con el fin de que la voz de los actores, cuando entra en contacto con los vasos de bronce bien colocados, se intensifica potenciándose y llega a los oídos de los espectadores de una manera clara y dulce. Habían inventado una especie de micrófono que utiliza, y lo dice
Vitruvio en su tratado de arquitectura. Y hay un mecanismo para subir y bajar el telón del teatro. Esto, lógicamente, en los teatros griegos es inimaginable, ¿no? En el Museo de Lyon hay una maqueta en donde se representa cómo se sube y se baja el telón en los teatros. En el teatro romano, el telón se baja para que empiece la acción, y cuando acaba la acción, el telón se sube. Es decir, el telón, que está compuesto, no es una tela sola, son distintos lienzos para que se puedan manejar mejor, mediante un sistema de poleas, ya lo ven ustedes ahí, y manejado por marineros expertos en el manejo de las velas de los barcos, se bajaba todo esto y en algunos teatros que todavía se visitan por ahí, nosotros los hemos visto en Argelia, lo hemos visto también en la Provenza, etcétera, tienen en el Frons Caenae un agujero, digámoslo así, una construcción hacia abajo, que era donde se guardaba el telón durante la representación, y luego se subía. Y por otra parte, los teatros estaban, sobre todo los más pequeños, estaban cubiertos. Es decir, esto es el Teatro de Lyon, y este es el Odeón de Lyon, del que les he enseñado a ustedes. Vean ustedes con sus pórticos correspondientes en las maquetas que se hacen de ellos. Y también se tapaban para evitar el sol, para evitar el agua, para mejorar el sonido, mediante un sistema de velas, que permitían, bueno, pues como en los estadios de fútbol hasta hace bien poco, que ahora ya se están haciendo construcciones en donde se puede hacer mediante sistemas estáticos, ¿no? No movibles, no mediante telas, sino de una manera un poquito más sólida. Pues vean ustedes, esto estaba cubierto, estaban cubiertos, podían cubrirlos, y por supuesto estaban representados con todo tipo de... Me voy a saltar una serie de cuestiones de las representaciones. Vamos a hablar de las representaciones. Nosotros no tenemos evidencia de las representaciones que se hacían de las comedias de Plauto y de Terencio. No tenemos evidencia. Evidencia arqueológica. No tenemos evidencia arqueológica. La transmisión del texto de Plauto y Terencio, esto es una cosa que no me va a dar tiempo porque no quiero ser respetuoso con la hora y ya me estoy pasando. Me hubiera gustado hablarles a ustedes al final un poquito sobre lo que pienso yo de los textos de Plauto y Terencio, que son todo mentira, ya lo digo, ya me lo he quitado encima. Es decir, no me los creo. Pero vamos a hablar de esto. Sin embargo, fíjense, en la isla de Lesbos, en Mitilene, está en la casa de Menandro, así la llaman, se encuentra este mosaico del siglo III después de Cristo, en el que tenemos el retrato del comediógrafo Menandro, aquí lo tienen ustedes, y una viñeta, allí la musa inspiradora de su arte, y una viñeta dedicada a cada una de sus comedias, con el nombre de la comedia y esta es la Samia, con los personajes importantes y el atrezzo que debían llevar en la representación. La casa de Menandro. Eso quiere decir, esto es un mosaico de época romana, que en época romana se apreciaba el teatro de Menandro y todavía se representaba el teatro de Menandro y uno se gastaba una fortuna en hacer un mosaico para su casa con las obras de Menandro. Esto me parece que es enormemente significativo. Bueno, ya quisiéramos tener algún mosaico así relativo a Plauto o relativo a Terencio. No lo tenemos, ni en Occidente ni en Oriente. Aquí tienen ustedes Quibernetón, etc. Bueno, para que vean ustedes cómo tenían que ir vestidos los actores en la representación. Pero si nosotros creyéramos que los teatros romanos se construyeron para representar a Plauto y a Terencio, nos equivocaríamos completamente. Plauto y Terencio hacía 100 años, bueno, Terencio hacía 100 años que se había muerto cuando se inaugura el Teatro de Pompeyo. No hay texto digno de ser conservado, no parece haberlo. Tenemos nombres de algunos autores. Fíjense ustedes, Ovidio, el poeta latino que escribe una Medea,
justamente la única obra que no se ha conservado de Ovidio es la tragedia de Medea, también es mala suerte. Se ha conservado todo lo demás, incluso las obras que se dice que lo mandaron al exilio. Hasta esas que debieron haber sido destruidas y como se destruyeron las de otros autores castigados, esas se han conservado. La única que no se conserva es la Medea. Qué mala suerte tenemos. Qué mala suerte hemos tenido. ¿Qué se representaba entonces en estos teatros tan formidables que les estoy enseñando? ¿Qué se representaba? Pues sí, a lo mejor Plauto y Terencio, o lo que se decía que era Plauto y Terencio. Ya saben ustedes que el Sebarrón del que les he hablado tiene que hacer un primer trabajo filológico sobre las obras de Plauto, porque en su época han llegado no menos de 120 comedias atribuidas a Plauto. Y dicen, eso no puede ser. Y entonces él las somete a un sesudo estudio filológico y decide que solo 21 son auténticas, que 30 y tantas pueden ser, lo duda Barrón, y que todas las demás son más falsas que una moneda de 3,47 euros. ¿Qué pasa? Que si uno quería tener un empresario, quería poner una obra que le diera dinero y tal, bueno, pues tenía que decir que era de Plauto. Es decir, hemos recibido lo que dijo Barrón que era de Plauto, en un palimpsesto. Bueno, y en el caso de Terencio, alguna de sus comedias tiene varios finales. Eso quiere decir que los textos que estamos recibiendo no son los textos, el urtext, como le gusta, el original. No existen los originales, y en teatro menos, y lo saben ustedes de sobra. Ustedes van a ver ahora una Antígona al teatro y ya, bueno, se parece a la de Sófocles. Bueno, pues sí, a veces sí, hay quien hace una representación muy arqueologizante y a saber si esa es la de Sófocles. Pero ya se meten morcillas, se actualizan, se dice. Eso ocurría también en Roma, exactamente igual, exactamente igual. Bueno, pues le escribe Cicerón a su amigo Marco Mario a propósito de la inauguración del Teatro de Pompeyo. ¿Qué se representó en el Teatro de Pompeyo cuando se inauguró? Pues miren, dice, los juegos, los Ludies Caenici, por si te interesa, fueron realmente fastuosos en grado sumo, pero no de tu gusto, si he de juzgar a tenor del mío. Pues para empezar, reaparecían en escena para dar mayor decoro a aquellos individuos que pensaba se habían retirado de la escena por su propio decoro. Y trajeron a las viejas glorias a que dijeran cualquier cosa, y los pobres estaban ya fuera de juego, no tenían voz, no sabían llevar el ritmo, se equivocaban, un desastre, ¿no? Además de tu preferido, nuestro querido Esopo, estuvo tan mal que todos los espectadores estuvieron de acuerdo en que se le concediera permiso para retirarse. Apenas había empezado el juramento, le falló la voz en el pasaje. Si conscientemente falto a mi palabra, lo debí pronunciar de una manera tal que todo el mundo se echó a reír, porque claro que le faltaba la palabra. Claro que le faltaba la palabra. ¿Para qué voy a continuar?, dice Cicerón. Conoces ya el resto de unos espectáculos que no tuvieron siquiera esa gracia habitual en unas representaciones de medio pelo. El contemplar la puesta en escena le quitaba a uno toda gana de reír. Puesta en escena de la que estoy seguro estás encantado de habértela perdido. Pues qué placer aportan 600 mulos en Clitemnestra, 3.000 crateras en el caballo de Troya o en no sé qué combate todo el repertorio de uniformes de infantería y caballería. Todo esto provocó la admiración del vulgo, pero a ti no te hubiese causado satisfacción alguna. Es decir, los efectos especiales. Aquí ya el público lo que querían eran efectos especiales. No hemos hecho ese pedazo de teatro para representar allí una comedia de medio pelo. No, aquí hay que hacer 600 mulos para representar una Clitemnestra en escenario. Imagínense ustedes, esto parece el teatro real. Ahora que montan unos espectáculos, o la Arena de Verona, que he estado yo este verano viendo la Arena de Verona, ¿no? Una representación de ópera allí. Bueno, podríamos, no quiero, ¿me permiten que les entretenga un poquito más o están ya cansados? Traía aquí muchos materiales y me da pena no poder hablar. Miren, nosotros cuando hablamos del teatro romano, pues hablamos de Plauto, hablamos de Terencio, en el mejor de los casos hablamos de Séneca, las tragedias de Séneca, de esa Medea de Ovidio que he dicho que se ha perdido, y luego siempre
sobre todo los profesores muy eruditos, los profesores de literatura latina, perdón si hay aquí alguno, que son un pestiñazo, empiezan a explicarle a los alumnos que si Nevio, que si Ennio, que si Mucio Scévola, que si no sé qué, y no llegan a Virgilio, y no llegan a Ovidio, y no llegan, porque están siempre en la literatura latina perdida. Bueno, pues déjela usted, que bien perdida está. Pero claro, es que hay géneros literarios, perdón, géneros dramáticos que no son literarios, en donde no siempre el texto es lo fundamental, sino que lo fundamental es la mímica. Y eso le gustaba mucho a los romanos. Les puedo asegurar que les gustaba mucho más que las comedias de Plauto y de Terencio. Y de eso sí que hay evidencia arqueológica. Miren ustedes, este mosaico que tienen ustedes aquí, quizás lo conozcan, es el mosaico de la villa de Noeda. Eso está a 30 kilómetros al norte de la ciudad de Cuenca. Y esto es el mayor mosaico del mundo romano, en extensión, en superficie. Es una cosa, son 600 metros cuadrados, una barbaridad, una barbaridad. Y está dividido en distintas escenas, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, en fin. Bueno, hay aquí, por ejemplo, hay aquí Protesilao y Enomao, ¿no? Y la Odamía. Están las cabezas colgadas de los pretendientes ahí, estos que se están yendo con el carro, el otro que ha naufragado. En fin, estas historias, los que conozcan la historia de Protesilao y la Odamía y tal, pues entenderán perfectamente este mosaico. Tienen el rapto de Helena por París, el juicio de París, el rapto de París, de Helena, la llegada a Troya, en fin, todas estas cosas. Vean ustedes, con una calidad verdaderamente extraordinaria. Hay escenas báquicas, un cortejo báquico, etcétera, etcétera. Pero hay esta escena. Esta escena, para que ustedes hagan una idea, es esta de aquí. Esta es la escena D. Aquí es donde estamos viendo esta. Y esta escena, bueno, pues así, de primera no sabemos muy bien qué representa. Ya nos ponen sobre aviso que aquí hay un hidráulis. Un hidráulis es el único instrumento de música de la antigüedad que no es ni de percusión ni de viento. Ni de cuerda. Es un instrumento, es un órgano con agua. Aquí hay un niño que le está dando... El hidráulis solo se representaba ante el emperador, solo se tocaba ante el emperador. Luego, ya el hecho de que en este mosaico aparezca un hidráulis quiere decir que estamos en presencia de una villa imperial, como la de Piazza Armerina, la villa del Casale, que también hay un hidráulis, y como otras villas Silim en Libia, y como cuando aparezca un hidráulis, estamos en una villa imperial. Y aquí hay una serie de personajes, dos de ellos están sentados, aquí hay uno que está tocando la flauta, unos biombos aquí. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues lo que están haciendo, estas fotos son mías y por eso son muy malas, lo que están haciendo pura y simplemente es casarse. Y hay encima una inscripción que dice Mimus Celotipi Nunti, con faltas de ortografía, que tampoco pasa nada. Porque los romanos, insisto, no sabían latín, y menos en Cuenca. El mimo del novio celoso. Y lo que hay es una pareja que se están casando, ella que le está poniendo ojitos a un personaje que hay detrás de la que está tocando la flauta, que está ahí medio escondido, y el novio se está dando cuenta y está mirándola con una cara como que no le gusta la cosa, ¿no? Es decir, una representación jocosa de una boda, que ya se sabe que esto va a acabar mal. Es un mimo, es un género teatral. En un contexto con un hidráulis, en una representación que yo estoy convencido de que esto no es para hacerla en lo alto de un teatro como los que les he enseñado. Esto son representaciones de palacio. A esto no le presta atención en fin, los estudiosos creo que no se le está prestando la atención, porque ahora les voy a decir otra cosa que me parece más bombazo. No se está prestando atención suficiente a que el teatro no se representa solo en el teatro. En el teatro hay otros espacios donde se hacen representaciones escénicas, ¿no? Representaciones escénicas. Aquí, en Noeda, en una villa imperial, parece que una de las ocupaciones de los entretenimientos que tenía la gente que vivía en esta era pues representaciones de mimos. Y aquí hay toda una referencia a Dioniso, a estas cosas, y tenemos en la escena que hay
enfrente de esa, aquí lamentablemente donde debería ir la inscripción de que nos cuente de qué se trata, se ha perdido esa parte del mosaico, por tanto no sabemos muy bien si era otro mimo o qué era. Al mimo hay que prestarle mucha más atención, como género teatral en la antigua Roma, mucha más atención. No es comedia y no es tragedia. Mimus celoti pinunti. Ahí lo tienen ustedes. Esta es la otra parte que se ve también en el Hydraulis, pero se ha perdido la zona donde podría aparecer una inscripción que nos indicara de qué va esto, por paralelismo con la anterior. Simplemente dejo apuntado el asunto del mimo. Pero miren ustedes, esta inscripción que les traigo aquí de Mérida es la primera actriz de nombre conocido que se subió al escenario del Teatro de Mérida. Yo creo que por ese motivo ya tenemos derecho a traerla. Cornelia Nótide. Segunda mima, vaya por Dios, no era la archimima, no era la actriz de prestigio, no era la tía famosa, no era la vedette, era una segunda mima, pero ha querido la suerte, el azar, que sus patronos, Solemne y Alio, que debían de ser los dueños de la compañía donde esta chica actuaba, le dedicaran un epitafio a su muerte. Deben estar los dos encantados con la chavala, les debió dar bastante dinero y le hicieron... Y es el primer testimonio que tenemos de una actriz en Hispania. Por cierto, uno de los primeros en todo el mundo romano, porque saben ustedes que los actores eran todos varones, menos en los mimos. Y esta es segunda mima. Siglo I, la fechamos en el siglo I después de Cristo, segunda mitad del siglo I después de Cristo. Esta es la primera mujer de nombre conocido, conocida para nosotros, que se subió al Teatro de Mérida. No me digan ustedes que eso no sería para que se le pusiera una escultura, aunque fuera falsa, en el Teatro de Mérida, a Cornelia Nótide. En fin, bueno, no me puedo entretener en explicarles la vida de esta señorita, la que nosotros inventamos, porque nos inventamos una vida a partir de esta inscripción, en el libro este que ha mencionado antes Adelaida, sobre Si muero no me olvides, se titula el libro, sobre la epigrafía funeraria de Mérida. Bueno, aquí están los nombres de las distintas especialistas. La archimima era la segunda mima, saltatrique se les llamaba, porque tenían que saber bailar, plañipes, porque a veces iban sin calzado, iban sin coturnos, ¿no? El mismo se hacía sin calzado, ¿no? En fin, bueno, podremos hablar muchas cosas. Y de los géneros dramáticos, ya voy a acabar, insisto que me apetecería contar bastantes más cosas. Miren, ya saben ustedes, se suele hacer este esquema, en Roma hay comedia y hay tragedia, y puede ser de argumento griego o de argumento romano, pero lo único que hemos conservado son comedias de argumento griego, porque a los romanos les gustaba mucho reírse de los griegos, es decir, y por tanto lo que se ha conservado a Plauto y a Terencio, cuyas obras de teatro son de ambiente griego, y no esas cosas que se leen por ahí horrorosas, diciendo, son típicas escenas de la vida romana. Mire usted, no se ha enterado de nada, son típicas vidas de la escena de la vida griega, porque para eso tomaban modelos griegos y sitúan y ambientan todas sus comedias en ámbito griego y sus personajes llevan nombres griegos, etcétera, etcétera. Bueno, Plauto y Terencio, no voy a hablar de ellos, más de lo que ya he dicho. Y tragedia, fíjense, sí, dice que Livio Andronico escribió 6 tragedias, que de Nevio se conservan 6 títulos, nada de todo esto se conserva, no sabían ni escribir. Livio Andronico y Nevio, hexámetros dactílicos, iban a saber escribir tragedias. Bueno, a saber lo que era eso. Pero bueno, luego ya no conocemos ninguna otra tragedia hasta la Medea de Ovidio que vemos, y las 10 títulos de Séneca. Y entonces los expertos en literatura le tienen que decir, pero que no fueron escritas para ser representadas. Pero, ¿a quién se le ocurre eso? Naturalmente que se escribieron para ser representadas las tragedias de Séneca. Lo que pasa es que no se representaban, en mi opinión, en los teatros delante del gran público. Son teatro palaciego, como ha habido a lo largo de toda la historia de Occidente desde el Renacimiento. Teatro palaciego, y ya digo, les prometí a ustedes un bombazo, lo dejo a ustedes para que lo piensen, escrito por Séneca para educar a Nerón, en donde el protagonista de las tragedias era Nerón.
y a Nerón le encantaba el teatro, y Séneca, que era su preceptor, le escribía estas tragedias para que él se divirtiera representándolas en palacio, y de esa manera él, al mismo tiempo que disfrutaba representando, aprendía a ser un gobernante, aprendía lo que es la justicia, lo que es el bien, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Esta es mi idea sobre el teatro de Séneca. Claro que es teatro para ser representado, pero no es un teatro. Si pensamos que el teatro o es tragedia o es comedia, que tiene que ser representado en el teatro, en la fiesta de Dioniso, claro que no, pero es que hay otras cosas. Vean ustedes. Y por último, y ya con esto acabo, lo dejo aquí, tengo la impresión de que también hay teatro escolar en Roma. Y concretamente, el poeta ese Ausonio, al que se ha referido Adelaida, tiene una obrita que se llama Ludus Septem Sapientium. Ludus, que es el nombre que se le da a las obras de teatro. La obra de los 7 sabios, y consiste en que hay un prólogo que cuenta qué es lo que va a pasar, exactamente igual que en una comedia de Plauto, y entonces van saliendo los 7 sabios de Grecia y van contando cada uno de ellos por qué es famoso, y van contando cuál es su máxima, el Meden Agán y todas estas cosas, el Gnosis Autón, todas estas cosas. Y se acabó. ¿Qué finalidad tiene esto? ¿Por qué le llama Ausonio? Era profesor. Yo tengo la impresión de que esto es una obra de teatro que él hace para que representen sus alumnos, digámoslo así, que de esa manera aprenden quiénes son los 7 sabios de Grecia y por qué motivo es conocido cada uno de ellos. Aquí ya no interesa tanto la mímica, la gestualidad, etcétera, sino aprender a recitar, porque está en verso, todo, en hexámetros, a aprender a las máximas de los sabios de Grecia, a aprender un poquito de filosofía, en fin, lo que yo entiendo que es teatro escolar en un momento en que la escuela romana, siglo IV después de Cristo, pues está en pleno auge. Por tanto, y ya acabo, no quiero continuar, a propósito de los géneros, hemos hablado de las representaciones un poquito, y a propósito de los géneros, quédense simplemente que ese profesor que vino a hablarles a ustedes, que parecía medio chalao del teatro en Roma, piensa que las tragedias de Séneca es teatro palaciego, que el Ludus Septem Sapientium de Ausonio hay que meterlo en el catálogo y que hay que darle mucha más importancia porque hay muchos testimonios sobre lo que eran los mimos, no solamente en mosaicos, no solamente en epígrafes, sino también, por ejemplo, en el Asno de Oro nos narra Puleyo un mimo maravilloso sobre el juicio de París, con todo lujo de detalles, que claro, no se pudieron conservar, y sobre todo las pantomimas, porque no tenían texto. ¿Cómo se va a conservar eso? Y todo eso hay que integrarlo dentro de nuestra reflexión sobre lo que era el teatro en Roma. Perdón que me haya alargado más de la cuenta y nada más. Muchísimas gracias, profesor Alvar. Tenía todo el tiempo del mundo y hubiera tenido 10 minutos más, pero tenemos ese tiempo para preguntas, cuestiones, dudas. ¿Nadie de la sala se atreve? No todos los teatros romanos tienen peristilo, por lo menos los arqueólogos no los han excavado con sus correspondientes peristilos. Es decir, en la medida en que se acercan más a Grecia y al mundo griego, los peristilos son menos frecuentes, pero en Occidente es que mi experiencia es que son constantes, Y por supuesto pueden aprovechar, como en el Teatro d'Orange, pueden aprovechar una colina para hacer la cavea, pero el resto va en terreno llano. Obviamente, el de Guadix claramente, el de Mérida claramente,
¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? El Templo de la Victoria. Es el Templo de la Victoria, obviamente. Claro, Pompeyo Magno. Pompeyo, fíjense, aquí efectivamente es una buena pregunta. ¿Por qué pone Pompeyo un templo dentro de un teatro? Eso no se le hubiera ocurrido a un griego, ¿no? Y ponen su templo a la Victoria. Porque es que la imagen que él tiene, el tipo de edificio que él quiere hacer, es un edificio que va más allá de lo que es un edificio. Está urbanizando una parte del territorio de Roma, de la ciudad de Roma, el campo de Marte, y entonces hace un edificio en el que quiere que haya una sala de reuniones de personajes importantes, en donde haya un templo que celebre sus victorias, en donde haya unos jardines donde la gente pueda pasearse antes de entrar a la representación, en donde haya... Es un concepto... Ese templo, obviamente, está celebrando las victorias de Pompeyo. Es único. No, yo creo que no. Lo que pasa es que estas cosas, las partes que primero se destruyen en los teatros son la escena y la parte superior. Nosotros, por ejemplo, esto es un tema que discutimos cuando concursamos al asunto de Cádiz, ¿no? Era cómo rematábamos la parte, porque claro, ya saben que los teatros romanos tienen la cavea, tiene la ima cavea, la media cavea, la suma cavea. Y la suma cavea, nosotros eso lo hemos visto en teatros de la Provenza, están rematados por un pórtico de columnas bellísimo, y seguramente, bueno, algunos lo rematarían así, otros lo rematarían de otra manera, y probablemente a Pompeyo se le ocurrió poner en el centro de ese semicírculo superior, el más extenso, poner allí un templo que celebrara sus victorias. En otros, yo creo recordar que en alguno de la Provenza pudiera haber vestigios de que también tuviera un templete de esta naturaleza. Es probable. Y no recuerdo si en el de Gelma, en Argelia, también la había. Pero había también se reconstruye también con esa balaustrada, ese pórtico arriba, muy curioso y muy elegante, por otra parte. Claro, realmente todo lo que nos han dicho se empleaba para los mismos. Claro. Era lo más popular. Lo más popular. Era lo más popular, pero aparte de eso, las tragedias que ya no había antologías de textos de tragedias de Eurípides y había muchas maneras de performance, ¿no? Muchas. Teatro leído, en las tragedias palaciegas de Séneca podían ser representadas y podían ser leídas y podían ser hacer antologías de ellas. ¿Qué papel tienen los odeones en algunas de estas representaciones? Sí, vamos a ver. Dentro de los esquemas edilicios que establece Varrón, frente a los grandes teatros, pues como el de Atenas, el de Dioniso, 15.000 espectadores para arriba. Los grandes teatros son muy pocos. Luego había teatros intermedios que van de 5.000 a 15.000, el de Mérida son 7.000, para que se hagan ustedes una idea, capitales de provincia, ciudades particularmente importantes, y luego había teatros de menos de 5.000 espectadores. 5.000 espectadores. El Teatro Real de Madrid no llega a 2.000. Eso era un teatrito pequeño, un teatro de 5.000 espectadores. Se llaman odeones. Y los odeones a veces coexisten, nosotros lo hemos visto eso en Jantos, en Licia, hemos visto el teatro y al lado el odeón. En Lyon, el teatro y al lado el odeón. Es decir, una misma ciudad puede tener un teatro de 15.000 espectadores o de 12.000 espectadores o de 8.000 y otro de 3.000. El odeón se utilizaba para muchísimas cosas. Se utilizaba para asambleas de la ciudad, se utilizaba, por ejemplo, para recitales, lecturas públicas, se utilizaba también para monólogos o recitales arias de cantantes, espectáculos de funambulistas, de prestidigitadores, de todo eso había. Y obviamente
Miren, yo les voy a contar una anécdota personal. Cuando yo era pequeñín, y tenía yo 7 años o así, en el pueblo, en Huéscar, en la provincia de Granada, donde yo veraneaba, se organizó un festival en la Plaza de Toros. Y entonces, para amenizar el festival entre las canciones que se cantaban, pues se pidió si había alguien que hiciera juegos de manos, prestidigitadores, para que salieran allí. Entonces un hermano mío y yo nos presentamos. Yo tenía 6 o 7 años y el otro 8. Y no se nos ocurrió otra cosa que montar un juego de manos que era un pañuelo en el que poníamos un palillo, lo rompía el presentador y luego hacíamos flu flu y salía el palillo entero. Era el típico juego en donde el palillo va metido en el borde del pañuelo y entonces el que se está rompiendo ese es el del borde, que no se ve, y el otro sale entero. Tuvimos la mala suerte de que el palillo, al caer, se coló por una de las rajas de la tarima en la que estábamos, y en aquella Plaza de Toros, imagínense ustedes, apenas se nos veía a nosotros, que éramos, yo tenía 7 u 8 años, imagínense si se veía el palillo. Entonces el otro tuvo que decir, sí, yo he visto que ha salido el palillo entero. Bueno, claro, a nadie se le ocurre hacer un juego con un palillo de dientes en una plaza de toros, ¿no? Para eso hacemos los odeones. Si hubiera habido un odeón, a lo mejor hubiera salido la cosa mejor, ¿no? Los odeones. Los odeones, nosotros los hemos visto utilizados para asambleas populares, ¿no? En Turquía, ya lo diré ahora, bueno, la ciudad en la que lo vimos, ¿no? Es decir, hay distintos tamaños. En Afrodisia se había un odeón, sí, magníficamente conservado. No, pero yo me refería al que hay en la zona de la costa, donde está el templo de Atenea, ya me acordaré. Una ciudad muy bonita, que hemos visitado en calles hipodámicas, a pesar de que está toda en cuesta. Bueno, pues estos edificios, estos espacios, pues tenían, allí se hacía de todo, pero sí, ya he dicho, ese es el centro de la vida, ¿no? Y eso, ¿qué se representa allí? ¿Plauto y Terencio? Sinceramente no. Lo que nos cuenta Puleyo en El asno de oro es muy divertido, un juicio de París. Está el pobre Lucio, convertido en asno, allí esperando, porque tenía que violar, él no lo sabía, a una condenada, en escena, para que todo el mundo lo viera. Luego le da vergüenza y el burro sale corriendo porque tenía más corazón el burro que los humanos. Bueno, pues cuenta el burro el espectáculo que les precede, que era un juicio de París. Y entre otras cosas dice, fíjense ustedes, que había el monte Ida y un rebaño de cabras blancas, como la nieve, que estaban pastoreadas por París. Y cuando al final del juicio, bueno, dice que allí se presentan las 3 diosas y Mercurio, y dice Apuleyo, el burro, que el que llevaba más ropa era Mercurio, que llevaba su sombrero. Bueno, su pétasos, ese era el que iba más vestido de los que salieron a escena. Bueno, pues cuando le da París la manzana a Afrodita, a Venus, el Ida explota como si fuera un volcán y surgen de allí una cantidad enorme de kilos de azafrán, de tal manera que impregnaron a todas las cabras que estaban de color blanco y acabaron las cabras como si fueran de oro. Claro, todos los romanos allí, ¡oh! Estos eran los espectáculos efectos especiales de todo tipo, ya sabemos por qué acaban los cristianos con no acaban con las representaciones de Plauto, de Terencio, no, acaban con mimos en donde Pasífae aparece en escena y se la monta un toro, o en donde Ícaro se pone a volar y se estrella y se mata de verdad. Y esto es lo que cuenta Tertuliano, y esto es lo que se cuenta, es que esto es lo que se hacía en estos teatros. Unos espectáculos, bueno, pues no eran demasiado, en fin, edificantes, ¿no? Muchos de ellos. Una variedad enorme, pues según el dinero que se podía. De poesía, de todo, claro. Bueno. Le damos las gracias de nuevo al profesor Antonio Alvar y a todos ustedes los emplazamos el próximo lunes a la conferencia
del profesor Antonio López Fonseca de la Universidad Complutense, que nos hablará sobre la recepción del teatro clásico en la escena actual. Muchísimas gracias.